¿Qué tal amigos? Buenas tardes, saludos a todos, les saluda Noé una vez más. En esta ocasión quiero hablar un poquito de una publicación del hermano Max Roper Calvo, que es apologista, biblista y ahora nuevamente catequista. Realmente yo difiero en esta publicación, no sé, tendría que aclarar Max a qué iglesia o a qué se refiere con iglesia. Bueno, y también espero que no se vaya a escandalizar, que no vaya a salir gritando que es un ataque y que es un ataque a su persona y que no sé qué. Yo le he preguntado antes que si se puede hacer críticas y él dice que si es para edificación, pues que está bien. Bueno, voy a hacer una crítica para tratar de edificar, Max. Y espero que no te lo tomes como un ataque. Bueno, en la publicación dice que los protestantes no son iglesia. Luego abajito dice que los protestantes no son miembros de la iglesia. Y más abajito dice que los protestantes no pertenecen a la iglesia. Por eso comenté antes que habría que aclarar a qué se refiere con iglesia. Si Max se refiere a la iglesia como institución o como iglesia visible, pues a lo mejor se puede entender un poco, ¿no? Pero la iglesia de Cristo no se limita a una institución, no se limita a un edificio. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Entonces no se limita a un edificio, a una institución. Y luego abajo dice su santidad San Pío, dice primero que solo los católicos somos iglesia, que solo los católicos pertenecemos a la iglesia y que solo los católicos somos miembros de la iglesia. Bueno, cabe aclarar eso, que a qué se refiere con iglesia. Luego abajo dice su santidad San Pío X. Y bueno, primero que nada, yo creo que aquí hay que mostrar la referencia, ¿no? O mostrar el documento, Max. ¿Cuál es el documento que dice todo eso que tú estás diciendo en tu publicación? Y estoy haciendo esto, Max, porque esa publicación está en mi grupo. Y mi grupo es un grupo libre donde todos somos libres de decir lo que queramos. Pero tampoco no se limita a nadie a contestar o a criticar o a responder las publicaciones. Entonces yo quisiera, antes que nada, ver qué es lo que dice el Papa Francisco y qué dice el Unitatis Redintegratio. Ahorita lo voy a leer, vamos a leerlo y luego regresamos. Bien, quiero comenzar con el Unitatis Redintegratio. Max dice entre la relación de los hermanos separados con la Iglesia Católica. En el punto 3 dice: en esta una y única Iglesia de Dios, ya desde los primeros tiempos se efectuaron algunas exenciones que el apóstol condena con severidad, pero en tiempos sucesivos surgieron discrepancias mayores, separándose de la plena comunión de la iglesia no pocas comunidades. A veces no sin responsabilidad de ambas partes, pero los que ahora nacen y se nutren de la fe de Jesucristo dentro de esas comunidades no pueden ser tenidos como responsables del pecado de la separación. Y la Iglesia Católica los abraza con fraterno respeto y amor, puesto que quienes creen en Cristo y reciben el bautismo debidamente quedan constituidos de alguna comunión, aunque no sea perfecta, con la Iglesia Católica, ¿sí? Es decir, por su fe en Cristo y por su bautismo debidamente quedan constituidos en alguna comunión con la Iglesia Católica, aunque no sea perfecta. Entonces, pues si son cristianos por su bautismo y quedan incorporados a Cristo, pues son iglesia, Max, son iglesia y pertenecen a la iglesia de Cristo. Pero cabe aclarar, lo repito una vez más, a qué te refieres con la iglesia. No aclaraste ese punto. Y luego en el parrafito que sigue dice: efectivamente, por causa de varias discrepancias existentes entre ellos y la Iglesia Católica, ya en cuanto a la doctrina y a veces también en cuanto a la disciplina, ya en lo relativo a la estructura de la Iglesia, se interponen
a la plena comunión eclesiástica no pocos obstáculos, a veces muy graves, que el movimiento ecumenista trata de superar. Sin embargo, justificados por la fe en el bautismo, quedan incorporados a Cristo. Quedan incorporados a Cristo por su bautismo, y si quedan incorporados a Cristo, son iglesia y pertenecen a la iglesia de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por tanto, reciben el nombre de cristianos con todo derecho y justamente son reconocidos como hermanos en el Señor por los hijos de la iglesia católica. Entonces, lo repito una vez más, si reciben el bautismo debidamente y quedan incorporados a Cristo por el bautismo, pues son cristianos con todo derecho, reciben ese nombre y quedan incorporados al cuerpo místico de Cristo. Y si están incorporados a su cuerpo, pues son iglesia y pertenecen a la iglesia. Entonces no solamente los católicos pertenecemos a ese cuerpo y a la iglesia de Cristo. En el punto 4, en el ecumenismo, dice: sin embargo, las divisiones entre los cristianos impiden que la iglesia lleve a efecto su propia plenitud de catolicidad en aquellos hijos que, estando verdaderamente incorporados a ella por el bautismo, una vez más lo está diciendo, quedan incorporados a la iglesia por el bautismo. ¿Pero qué es la iglesia? Es el cuerpo místico de Cristo. Todos los protestantes que reciban un bautismo debidamente quedan incorporados a Cristo, quedan incorporados a su iglesia, que es su cuerpo. Sin embargo, separados de su plena comunión, más aún a la misma iglesia le resulta muy difícil expresar bajo todos los aspectos en la realidad misma de la vida la plenitud de la catolicidad. ¿Sí? Aquí lo está diciendo el Unitatis una vez más, quedan incorporados a la iglesia, pertenecen a la iglesia de Cristo. El Papa Francisco, en una catequesis sobre la unidad de los cristianos y el bautismo, dice: el Santo Papa señaló que los católicos, protestantes y ortodoxos comparten el bautismo, y esto significa que todos somos pecadores y tenemos necesidad de ser salvados, redimidos y liberados del mal. Bueno, ya vimos que por el bautismo quedamos incorporados a Cristo, que es al cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Dice: en la medida en que recibimos la gracia de la misericordia, nosotros nos transformamos siempre más plenamente en pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios, Max? El pueblo de Dios es la iglesia, el nuevo pueblo de Dios es la iglesia, y quedan incorporados a esa iglesia todos los que reciben el bautismo debidamente. Reciben el nombre de cristianos con todo derecho y quedan incorporados al cuerpo, al pueblo de Dios. Y nos transformamos también en capaces de anunciar a todos sus obras maravillosas. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hemos escuchado el texto bíblico que este año guía la reflexión en la semana de oración para la unidad de los cristianos, que se celebra el 18 al 25 de enero. Esta semana, tal pasaje de la primera carta de San Pedro ha sido elegido por un grupo ecuménico de Letonia, encargado por el Consejo Ecuménico de las Iglesias y por el Consejo Pontificio para la promoción de la unidad de los cristianos. ¿De cuáles cristianos? De todos los que pertenecen a Cristo por el bautismo. Todos los que pertenecen a Cristo por el bautismo son iglesia y pertenecemos a su iglesia. Dice: al centro de la Catedral Luterana de Riga hay una fuente bautismal del siglo XII, el tiempo en que Letonia fue evangelizada por San Meinardo. Aquella fuente es un signo elocuente de un origen de la fe reconocida por todos los cristianos de Letonia, católicos, luteranos y ortodoxos. Tal origen es nuestro bautismo común. Tenemos el bautismo común, tenemos el mismo bautismo de Cristo, que nos hace partícipes de su cuerpo, que nos hace miembros de su iglesia. El Concilio Vaticano II afirmó que el bautismo constituye el vínculo sacramental de unidad vigente entre todos aquellos que por medio de él han sido regenerados por el bautismo. El Concilio Vaticano II afirma que el bautismo constituye el vínculo sacramental. Más, ¿por qué dices que no pertenecen a la iglesia y que no son iglesia?
Si el bautismo, si el vínculo sacramental es el bautismo que nos une como cristianos y nos une en la iglesia de Cristo. Y dice, aquí cita el Papa el Unitatis Redintegratio 22. Cuando nosotros cristianos decimos que compartimos un solo bautismo, afirmamos que todos nosotros, católicos, protestantes y ortodoxos, compartimos la experiencia de estar llamados de las tinieblas feroces y alienantes al encuentro del Dios vivo, pleno de misericordia. Todos, de hecho, lamentablemente, tenemos experiencias del egoísmo que genera división, cerrazón y desprecio. Yo creo que estas palabras hay que meditarlas más. No podemos ser egoístas y adueñarnos de la gracia de Dios, ni mucho menos adueñarnos de su iglesia, ni ser ni generar la división, ni tener cerrazón, ni mucho menos despreciarlos. Porque aquí el Unitatis al principio nos estaba diciendo que la Iglesia Católica los abraza con amor y con respeto. Volver a partir del bautismo quiere decir reencontrar la fuente de la misericordia, fuente de esperanza para todos, porque ninguno está excluido de la misericordia de Dios. Ninguno está excluido de la misericordia de Dios. Entonces, ¿por qué vamos a decir que no son iglesia y que no pertenecen a la iglesia? Si son incorporados a Cristo por su bautismo, es obvio que son iglesia y que pertenecen a la iglesia de Cristo. Dice, el compartir esta gracia crea un vínculo indisoluble entre nosotros los cristianos. Así que en virtud del bautismo, fíjate, está diciendo que es un vínculo indisoluble entre nosotros los cristianos. Es una unidad indisoluble la que nos da el bautismo. Podamos considerarnos podemos considerarnos todos realmente hermanos. Somos realmente pueblo santo de Dios. ¿Y quién es el pueblo santo de Dios? Es la iglesia. Aquí lo está diciendo una vez más el Papa Francisco. Todos los cristianos, todos los que pertenecemos a Cristo, que estamos incorporados a Él por el bautismo, somos un pueblo santo de Dios. Aunque sí, a causa de nuestros pecados no somos todavía un pueblo plenamente unido. No somos plenamente unidos, pero eso no quita que no sean iglesia y que no pertenezcan a la iglesia de Cristo. La misericordia de Dios que actúa en el bautismo es más fuerte de nuestras divisiones, es más fuerte. En la medida en que recibimos la gracia de la misericordia, nosotros nos transformamos siempre más plenamente en pueblo de Dios. Una vez más lo está repitiendo. Y nos transformamos también en capaces de anunciar a todos sus obras maravillosas, precisamente a partir de un simple y fraterno testimonio de unidad. Nosotros los cristianos podemos anunciar a todos la fuerza del Evangelio, comprometiéndonos a compartir las obras de misericordia corporales y espirituales. Este es un testimonio concreto de unidad. ¿Qué es lo que nos une? El bautismo. ¿A dónde nos une? Al cuerpo de Cristo, a la iglesia. En conclusión, queridos hermanos y hermanas, todos nosotros cristianos por la gracia del bautismo hemos obtenido misericordia de Dios y hemos sido recibidos en su pueblo de Dios, en la iglesia. Todos católicos, ortodoxos y protestantes hemos sido recibidos en el pueblo de Dios, que es la iglesia. Formamos un sacerdocio real y nación santa. No solo pertenecen a la iglesia de Cristo y no solo son iglesia, pertenecen al pueblo de Dios, son sacerdocio real y son nación santa, junto con todos nosotros. Esto significa que tenemos una misión común, que es aquella de transmitir la misericordia recibida a los otros, comenzando por los más pobres y los abandonados. Durante estas semanas de oración, rezamos para que todos nosotros, discípulos de Cristo, encontremos el modo de colaborar juntos para llevar la misericordia del Padre a cada parte de la tierra. Gracias. Atentamente, Papa Francisco. Ahí está, Max. Bien, ahí está, Max. El Papa y el Unitatis dicen todo lo contrario a lo que tú dices en tu publicación. Yo quisiera verdaderamente que tú nos expliques, que nos des el documento
de San Pío X, donde está todo lo que tú estás poniendo en el post. Si no es mucha la molestia y si no te lo tomas como un ataque, ¿no? Ojalá que te lo tomes como una crítica constructiva. En este grupo todos somos libres de hablar, todos somos libres de opinar, de responder y de cuestionar publicaciones. Así que espero tu respuesta, Max, y espero que no te lo tomes como un ataque, te lo repito una vez más. Saludos a todos y nos vemos a la próxima. Saludos, Max.